Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Una vez más desde Casa de Oración Jesucristo es el camino para llevar hasta usted, hasta su hogar, hasta su casa, un mensaje de salvación, de vida eterna, de la palabra de Dios para su vida. Recuerde que todavía estamos cerrados, no hemos abierto aún al público, pero estamos orando para que el Señor nos permita volver a abrir y nos volvamos a reunir. Recuerde que la palabra del Señor dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y en lo que va usted por su Biblia, yo siempre le recomiendo que tenga usted al lado su Biblia, su cuaderno, su pluma, para que pueda usted apuntar las citas que vamos a estar leyendo, que vamos a estar tocando en este hermoso tiempo de estudio de la palabra. Amén. Y si ya fue usted por su Biblia, yo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos un momento y vamos a elevar una oración al Dios Todopoderoso que nos ha dado la vida. Padre, aquí estamos una vez para buscar de su presencia, buscar de su palabra. Queremos pedirle, Señor, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que revele, Señor, su palabra a nuestras vidas, porque su palabra es vida y paz para nuestras vidas, vida en abundancia. Háblanos, Señor, háblanos, papá, en esta hermosa hora. Yo te pido, Padre, que bendigas cada vida, cada mente, cada corazón que hoy está sintonizando esta palabra, Señor. Haga usted la obra de salvación y de vida eterna en cada hogar, en cada mente, en cada vida, en cada corazón. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Hoy, amado de Dios, vamos a estar viendo un tema muy importante y controversial a la misma vez. Recuerde que hoy es domingo 27 de septiembre de 2020 y el tema de hoy es una pregunta que es de salvación y vida eterna. La pregunta es: ¿cómo estoy seguro que soy salvo? ¿Cómo estoy seguro que soy salvo? Yo le decía que hace unos días compartía acerca de la apostasía, es señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las apostasías que se está predicando hoy en día en muchas iglesias es precisamente una doctrina que se llama salvo, siempre salvo. Y hoy quiero que hablemos acerca de esa palabra. ¿Qué dice nuestro Dios acerca de esa situación? ¿Qué dice al hombre acerca de la salvación? Y si se puede perder o no se puede perder la salvación. Amén. Y vamos a ir a el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos 16:15, por favor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Cómo obtengo yo primeramente mi salvación de mi alma? Y esa salvación, recuerda que es por la eternidad. Amén. Dice así la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La primera condición para obtener la salvación al humano, al hombre, es creer en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, tenemos que tener completa fe que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar la salvación y vida eterna por medio de ese sacrificio. Pero también dice que es necesario que bajemos a las aguas. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado. Hay muchas posturas acerca del bautismo. A veces hay posturas que enseñan que el bautismo es en el Espíritu Santo. Y no es así. Porque si fuese así, nuestro Señor Jesucristo no hubiese bajado a las aguas. Amén. Y si usted ya creyó en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es necesario que nosotros bajemos a las aguas del bautismo para que sean lavados nuestros pecados. Y esto en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, para que seamos llamados a una vida nueva en Cristo Jesús.
Porque recuerde que también la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que nacer de nuevo. Amén. Entonces, amado de Dios, quiero que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el verso 5. Vamos a ir entendiendo esto. ¿Cómo obtengo yo mi salvación? Por creer en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo. Pero también tengo que bajar a las aguas, y muchos dicen que es un paso de obediencia. No, es un requisito. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado. Vamos al libro de Juan 3:5. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí nos vamos a detener un poquito. Hermano, el bautismo es ciertamente por el Espíritu Santo, pero también en agua. Por eso aquí dice, de cierto te digo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto, no hay lugar a dudas, no deja lugar a dudas que lo que está diciendo es verdad. Es lo que tenemos que hacer. Porque hay muchas posturas hoy en día que solamente dicen, bueno, si tú ya creíste, no hay necesidad que tú te bautices, porque ya fuiste salvo, porque ya confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y no es así. Es, hermano, la fe, el creer y bautizarse. Por eso dice así: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lea el 6, por favor. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí vamos a ir entendiendo, amado de Dios, que es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. ¿Y qué quiere decir el nacer de nuevo? El nacer de nuevo, amado de Dios, es la evidencia que ya no vivimos de la misma forma que hacíamos antes, de lo que estábamos haciendo, las cosas que pensábamos, las cosas que hablábamos, las cosas que sentíamos. Ya tenemos que despojarnos de esa vida antigua. Por eso también la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, hermano, si usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Él nos regala esa salvación en la cruz del Calvario, ahí donde pagó el precio con su preciosa sangre. Amén. Es así como se cumple la palabra del Señor Jesucristo. Y en ese momento en que tú cumples con la condición de creer y de bautizarte, recibes la salvación por gracia, porque no la merecíamos. Y en ese momento somos inscritos en el libro de la vida. Es verdad que somos salvos por gracia, es decir, que Dios nos regala esa salvación por haber creído en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, nosotros solo tenemos que creer para recibir esa salvación. Por favor, vaya a Efesios 2:4. Efesios, la carta a los Efesios, Pablo a los Efesios 2:4, por favor. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí nos vamos a detener un poquito. Cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo y nos dice que por gracia somos salvos, esto no lo merecía usted, no lo merecía yo, por nuestros pecados. Sin embargo, cuando usted creyó y se bautizó, recibe esa salvación por fe, por gracia. Es algo que no merecíamos, es un favor de Dios. Vamos a leer el 6, por favor, 2:6. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el 2:8,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nos vamos a detener un poquito acá. Aquí podemos entender, amado de Dios, que ni usted ni yo nos merecíamos la salvación porque estábamos llenos de pecado. Pero la sangre de Cristo, por la fe en el haber creído en Él, nos limpia, nos salva, nos da vida eterna. Amén. Por eso dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Nosotros no tuvimos que hacer nada más que recibirle a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón y bajar a las aguas, porque esa es una condición. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado. No podemos solamente creer sin bautizarnos, porque está incompleta la acción que nos da la salvación. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, no teniendo pecados, Él nos enseñó y bajó a las aguas del bautismo. Vamos a seguir leyendo el 2:9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Está usted mirando? O sea, nosotros con nuestras obras no merecíamos la salvación, el perdón de Dios. Amén. Pero leamos el 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí está la clave. Muchos se quedan nada más, amado de Dios, en Efesios 2:8. Bueno, ya somos salvos por gracia, ya no tengo que hacer nada más, porque ya le agradé a Dios, porque ya Dios me salvó. Pero lea usted con cuidado el 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Después de que yo ya recibí la salvación, tengo que mantenerme en buenas obras. Porque muchos dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Y pareciera que se está contradiciendo la palabra de Dios, pero no es así. Lo que tenemos que entender es que ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio la salvación. Nos dio entrada al reino de Dios. Pero yo tengo que mantener esa salvación conmigo. Y es ahí donde muchos no comprenden, no entienden que tienen que vivir una vida santa. Porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a volver a leer el 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te estás dando cuenta? Porque muchos dicen, mira, he oído pastores eminentes, pastores grandes, pastores reconocidos, que dicen, no, mira, la salvación no se pierde. Y esa es una gran discusión hoy en día. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere engañar a la gente, que cuando tú ya recibiste la salvación, no importa que vuelvas al pecado, y que si Cristo viene hoy y estás en una cantina, si estás en un lugar de perversidad, de pecado, usted se va con el Señor. Y no es así. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Mire, tenemos que entender que nosotros no tuvimos que hacer nada, solamente creer. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Somos salvos por medio de la fe. Y a veces toman como doctrina ese pensamiento falso, que no hay que hacer ninguna obra para permanecer en la salvación, porque ya todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Vamos a ver Santiago 2:14. Vamos a ver qué dice el apóstol Santiago. Y yo quiero que usted medite en la palabra de Dios y no se deje mover por falsos maestros, por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Santiago 2:14, ¿lo tenemos? Mire qué dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí nos vamos a detener, hermano amado, hermana amada, porque esto es muy importante que entendamos. Sí, yo tengo fe, ya creí, ya me bauticé, pero tengo que andar en nueva vida, en vida nueva, que permitan mis obras declarar a toda la gente que soy una nueva criatura, que soy una nueva persona.
Amén. Por eso dice así Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lea el 15. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí está la clave, amado de Dios, que nos puede dar entendimiento, sabiduría, para poder comprender que si tú obtuviste la salvación, tienes que cuidarla, porque si no la puedes perder. Y muchos van a estar en contra de lo que yo estoy hablando, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Lea el 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Te estás dando cuenta, amado de Dios? Ahora usted dirá: ¿qué significa esto? Significa, amado de Dios, que tengo que vivir una vida nueva, una vida santa. Amén. Apartada del pecado, apartada de lo que yo antes estaba haciendo, porque si no me mantengo en santidad, no podré ver el reino de Dios. Amén. Ya no tengo que estar viviendo como antes. Tengo que cuidar esa salvación que Dios me ha regalado. Vaya usted a Romanos 6:4, por favor. Yo sé que lo que estamos hablando hoy es algo muy controversial, porque hay muchas posturas, muchos pastores que dicen: no, la salvación no se pierde. Y yo le voy a demostrar que sí, con la palabra de Dios. Dice Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. ¿Se está usted dando cuenta, amado? Es necesario que todo el que viene a Cristo tiene que cambiar su forma de vida, tiene que cambiar su mente, su corazón, sus palabras, su forma de pensar, su forma de actuar. No pienses, hermano, que si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, dijiste: Señor, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador, bajaste a las aguas, subes y eres el mismo tremendo, el mismo pillo que antes. No, amado de Dios. Sí, Dios te da la salvación por la fe, pero tienes que vivir una vida nueva, dice la palabra. Vaya usted al 6:5. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te das cuenta? Amado de Dios, si tú, hermano, hermana, recibiste con un corazón sincero, con un corazón sencillo, con un corazón humilde al Señor como tu Señor y Salvador, y te bautizaste en el precioso nombre de Jesús, recibes la salvación. Dios te da esa salvación y te escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero ojo, si tú no cuidas esa salvación que Él ya te regaló, lo puedes perder la salvación. Es como si alguien, como si tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá te regalan un artículo, algo que te guste, no sé, un reloj, un anillo, un vehículo, algo que te guste,
Pero si tú no cuidas con mucho cuidado lo que te regalaron, lo puedes perder. Amén. Yo quiero que vaya a Efesios nuevamente, en el capítulo 4 y en el verso 22, por favor. Recuerde que dice Romanos que no sirvamos más al pecado. Tenemos que desechar toda malicia, toda maldad de nuestras vidas para continuar perseverando con esa salvación. Porque recuerde que también la palabra del Señor dice que persevere hasta el fin, ese será salvo. Efesios 4:22. Mire qué dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a invitar que usted allí donde está medite un momento. ¿Qué quiere decir renovaos en el espíritu de vuestra mente? Piense un momento, piense un poquito. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando te dice renovaos, quiere decir que tú cambies, que tú seas diferente, que tú vuelvas, hermano, a Cristo y a entender qué es lo que Él quiere. Porque dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Antes, amado de Dios, estabas invitado por el pecado a hacer lo malo. Pero cuando recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, debes de decirle al Espíritu Santo que venga a tu vida y te renueve. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mi espíritu, porque yo no quiero ser el mismo que era antes. Amén. Tenemos que tener cuidado, porque no solamente dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos a seguir leyendo el 24. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en qué, y santidad de la verdad. Amado de Dios, Dios te está pidiendo que andemos en santidad, que dejemos todo lo que hacíamos que no era agradable delante de la presencia de Dios. Amén. Y vamos a leer el 25. ¿Qué es lo que necesitamos dejar de lado? Porque si tú dices yo soy salvo y siempre salvo, pero eres el mismo mentiroso, como dice aquí, no vas a tener salvación. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. Y aquí nos vamos a detener un momento, amado de Dios. Es bien claro este versículo cuando dice ni deis lugar al diablo. Amado de Dios, cuando tú te apartas de Dios, cuando tú te apartas de la obediencia a la palabra de Dios, es posible que le estés dando lugar al diablo y te vaya a hacer pecar, te va a hacer caer, te va a hacer desligarte de la palabra de Dios, de la obediencia a Cristo Jesús, y puedes perder la salvación. Obviamente, amado de Dios, que si tú pecas involuntariamente, puedes pedir perdón. Pero, amado de Dios, si tú pecas voluntariamente, dice, no hay nada más que hacer. Ya no hay sacrificio más que hacer por el pecado. Y es más, cuando usted sabe que es pecado y usted lo hace una vez, usted lo hace otra vez, usted lo hace otra vez. Amado de Dios, ahorita vamos a ver qué dice Ezequiel en su palabra. Vamos a seguir leyendo Efesios 4:28, 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes. Es decir, amado de Dios, tienes que entender que ya no tienes que hacer lo mismo que hacías antes. Si antes eras mentiroso, ya no tienes que ser mentiroso. Ese es el nacer de nuevo. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Que si tú eras, que tomabas algo que no era tuyo, que te gustaba hablar chisme, que te gustaba por ahí ver pornografía, que te gustaba hacer cosas que no le agradan a Dios, tenemos que cambiarla, tenemos que quitarla, tenemos que, hermano, ser diferentes. Es la nueva vida en Cristo Jesús. Porque si no, hermano, de lo contrario, pasa lo que dice el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, oiga usted, para el día de la redención. Amén. Mira, amado de Dios, la palabra de Dios dice que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, se bautiza. Puede ser que antes del bautismo usted reciba el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, o bien después del bautismo, como lo dice la palabra. Amén. El problema es, amado de Dios, que si usted no vive en santidad, si no cuida esa salvación tan grande que nos regaló el Señor, podemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención, para el día del arrebatamiento. Amén. Por eso es necesario que cuides tu salvación con temor y temblor. Mire que dice el 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda, ¿qué? Malicia. Amado de Dios, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Yo te invito a que tú pienses, si tú eres hijo de Dios, si tú ya creíste en Cristo Jesús, si usted ya se bautizó en el nombre de Jesús, mire, sea santo como el Señor es santo. Yo sé que no es algo fácil, que es difícil, pero usted tiene que tomarse del Espíritu Santo. Tiene que arrodillarse a cada día y pedirle: Señor, guíame, tómame. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Lea el 32, por favor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Es decir, amado de Dios, tu vida tiene que cambiar. Tu vida ya no tiene que ser la misma. Tienes a cada día que perfeccionarte por la obra del Espíritu Santo y decirle: Señor, escudriña mi alma, escudriña mi mente, mi corazón, como lo decía David, y mira si hay en mí camino de perversidad. Porque el Señor quiere que usted se limpie. Por eso la palabra del Señor dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vaya usted por favor a Colosenses 3:5, por favor. Colosenses 3:5. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor Jesús. Dice así. Fíjese cómo dice, por favor: haced morir. Es lo que yo le hablaba hace rato. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lea con atención: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, escuche usted, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí nos vamos a detener un poquito. Yo sé que usted me va a decir: hermano, pero aquí no dice que la salvación se pierde si ando en lo terrenal. Si es cierto, no lo dice. Pero cuando dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿usted quiere que la ira venga sobre nosotros o sobre usted cuando no obedece la palabra de Dios? ¿Verdad que no?
Entonces, amado de Dios, manténgase en santidad. Mire, muchas iglesias hoy en día no le hablan de santidad. Le hablan de prosperidad, le hablan de abundancia, le hablan de cosas buenas, pero no le hablan que se aparte del pecado. Lea por favor Colosenses 3:7. Dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Sí, ya pasó ese tiempo. Vivimos todos, hermano, todos vivimos en esas desobediencia, en esa vida desordenada. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y tenemos que cuidar nuestra salvación. Léale 8, dice: pero ahora, escuche usted, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus obras. Y lea usted el 10, por favor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Lea con cuidado lo que dice: se va renovando. No dice está renovado, no, se va renovando poco a poco hasta el conocimiento pleno. ¿Te estás dando cuenta la palabra de Dios que dice, hermano, que usted se tiene que renovar? Que no se conforme, hermano, con las cosas que antes usted hacía. Usted tiene que ser, hermano, mejor que antes. Tiene que dejar las cosas que hacía y hacer la voluntad de Dios. Por eso usted se tiene que revestir del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y cuál es la imagen de aquel que me creó? Dice nuestro Señor: sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, amado de Dios, tenemos que vivir en una vida diferente. Y eso representa que mis obras ya no van a ser las mismas que antes. Ya no tienen que ser las mismas que antes. Por eso la palabra de Dios dice que por sus frutos los vas a conocer. Si tú te dices hijo de Dios, si tú crees que eres salvo, tienes que demostrar por tus obras tu fe. Lo que leíamos hace rato. Amén. Entonces tienes que vivir en una vida nueva. Ya no hacer las cosas que hacías antes de recibir la salvación de Dios. Yo quiero que vaya usted conmigo, por favor, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 14, por favor. En el poderoso nombre del Señor Jesús. A Él sea la gloria. Mire que dice, lo tenemos. Lea conmigo, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Lea con atención el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿A qué cree usted que se está refiriendo cuando dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres? ¿Será que usted va a llevar consigo una lámpara o una vela? No, amado de Dios. Siga leyendo lo que dice a continuación. Dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se está dando cuenta, amado de Dios? Cuando usted es salvo, tiene que perseverar en esa salvación por medio de sus buenas obras. Pero hay quienes dicen: no somos salvos por obras. Ya Dios nos justificó, ya nos santificó, ya le agradamos. No. Tiene usted que cuidar su salvación.
Mira, el apóstol Pablo, amado de Dios, quien asimismo dijo en sus cartas a los Efesios que fuimos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. También en sus cartas a las diferentes iglesias les dice que tenemos que tener buenas obras. Y no es que se contradiga. Lo que pasa es que tenemos que entender que ninguna obra que hubiésemos hecho nosotros por nosotros mismos nos iba a dar la salvación. Y esa es la parte que ocupa el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nos toca ahora a nosotros mantener esa salvación, esa luz, amén, ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y abundar en las buenas obras. Vaya usted por favor a la carta a Tito, en el capítulo 2 y en el verso 11, por favor. Vamos a ver varias citas en las cuales está hablando Pablo a las iglesias que tienen que llevar buenas obras en sí mismos. Mire que dice Tito 2:11, ¿lo tenemos? Escuche usted con atención. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Pero dice el 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Te estás dando cuenta lo que dice ahí Pablo a Tito? Que tienes que vivir en una vida sobria, justa y piadosamente, es decir, en una vida santa. Lea el 13, por favor. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Pero lea lo que dice a continuación: celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Te estás dando cuenta, amado de Dios? Tú, pastor, que me estás escuchando, si tú estás escuchando y tú pensabas en la doctrina de salvo siempre salvo, yo quiero decirte que no es así, amado de Dios. Tienes que perseverar en buenas obras. Mira que dice el 15: esto habla y exhorta y aún reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué dice somos salvos por gracia nada más y no por obras para que nadie se gloríe? Pero ¿por qué entonces le está diciendo a las iglesias tienen que guardar, tienen que ser celosos de buenas obras? Vaya usted a Tito mismo, pero en el capítulo 3 y en el verso 4, por favor. Vamos a leer con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor, por favor. Mire que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, lo que yo le estaba diciendo hace rato, sino por su gran misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por medio de eso nos salvó. Pero no nos vamos a quedar ahí. Siga usted leyendo, dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Lea el 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, con firmeza.
¿Qué quiere decir que insistamos? Que estemos, hermano, constantemente recordando con gran firmeza. Para los que creen en Dios, ¿qué dice? Procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. ¿Te das cuenta? Sí, somos salvos por gracia, pero también manteniendo esa salvación por nuestras obras. Por eso dice así: para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si no dijera, bueno, tú crees en el Señor Jesucristo, bautízate y vive como quieras. No, amado de Dios. Vaya usted por favor al libro de Hebreos 10:23. Ya vamos a ir terminando, amado de Dios. Ya vamos terminando, pero yo quiero que usted comprenda y entienda que estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos de apostasía, que tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Cuando te dice que te mantengas firme, es que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, que no fluctúes la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Lea el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y ¿qué más? Y a las buenas obras. ¿Te das cuenta? Y no estamos leyendo un solo libro, estamos leyendo varios libros, varias cartas, varias citas, donde te está diciendo, insistiendo en que tienes que andar en buenas obras. No te confíes, amado de Dios. Si tú ya recibiste la salvación, cuídala como un gran precio. Yo quiero que usted vaya a Apocalipsis 3:5, por favor. Ya estamos terminando. No se me canse, por favor, no se me canse. Mire que dice Apocalipsis 3:5. Después que ya recibí como regalo esa salvación, tengo que conservarla y no perderla. Mire que dice: el que venciere, escuche, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora vamos a escudriñar este versículo. Primero te está diciendo que el que venciere. Cuando te dice que el que venza, es porque estamos luchando, estamos librando una gran batalla contra el enemigo, porque el enemigo quiere arrebatarte la salvación de tu alma. Amén. Por eso dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Tenemos un enemigo, hermano, hermana, que quiere apartarte, que quiere que tú te pierdas, que tú no alcances salvación y vida eterna. Pero cuando dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, es porque, hermano, si tú te descuidas, puedes ser vencido y no vas a vencer. Por eso dice: el que venciere. Y si te descuidas y pierdes tu salvación, vas a ser borrado del libro de la vida. Por eso dice: y no borraré. Cuando dice y no borraré, es porque hay posibilidad de que si tú te descuidas, puedes ser borrado del libro de la vida. Amén. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vaya rápidamente, por favor, a Ezequiel. Y creo que con esto espero que quede bien entendido lo que estoy compartiéndote, que llegue a tu corazón, a tu mente, a tu alma, lo que estamos compartiendo. Ezequiel 18:23. Mire, amado de Dios, qué importante es este tema. Es importante de tal manera que no te dejes mover fácilmente de lo que la palabra de Dios dice, no lo que dicen muchos eruditos en la palabra. Dice: mire, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. No vivirá
ni se aparta, no vivirá si se apartare de sus caminos. Hace una pregunta ahí. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pero lea usted el 24. Mire que dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Porque recuerde que la palabra de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Por eso dice así. Amado de Dios, si tú ya fuiste justificado por la sangre del Cordero, no te apartes de esa justicia que recibiste por gracia. No cometas maldad, no cometas pecado. Mantén con gran celo esa salvación que Dios ya nos dio. Mire, por último vayamos a Filipenses 2:12. No es casualidad que Pablo hable a los filipenses en el capítulo 12, en el verso 12. Fíjese lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando te dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, quiere decir que la cuides, que te esfuerces, que te esmeres, hermano, de hacer buenas obras, de obedecer la palabra de Dios. Porque si tú no cuidas esa salvación que ya te fue dada, la puedes perder. Por eso dice así: ocúpate, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No la descuides, no la tengas en poco, esa salvación tan grande. Amén. Yo te pido, amado de Dios, ya estamos terminando. Yo te pido que tú medites, medita. Porque dice la palabra que nada inmundo podrá estar delante de la presencia del Señor. Tú no puedes, hermano, después de que ya recibiste vestiduras blancas, ensuciarlas, mancharlas, arrugarlas. Porque entonces no podrás tener derecho de entrar a las bodas del Cordero, a la presencia de Dios. Amén. Yo te pido, hermano, que no te dejes llevar, no te dejes mover por esas doctrinas, por esas posturas que hoy en día están permeando en muchas iglesias, que están diciendo que no te preocupes, hombre, si pecaste no hay problema. No, si pecaste, humíllate delante de Dios, humíllate. Por eso la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día, amado de Dios, que tú te levantes, y cada noche dale gracias y pide perdón si has cometido alguna falta y quizás sin saber lo hiciste. Por eso tienes que ponerte a cuentas a cada día con el Señor. Vamos a orar ahí donde estás. Ya estamos terminando, pero yo quiero que usted no se olvide que puedes perder la salvación si no la cuidas, si no la proteges. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, papá, que usted sea el que nos hable, que usted sea el que nos guarde, el que nos cuide, el que nos redarguya, el que nos indique, Señor, por dónde hay que caminar, qué es lo que hay que creer. Porque hoy en día, amado hermano, amada hermana, se están presentando tantas doctrinas que están saliendo
a diestra y a siniestra, porque estamos en los últimos tiempos. Y la misma palabra dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo te pido, Padre, que mantengas nuestros corazones en tu palabra, que no permitas que el enemigo venga a robar, matar y destruir, que nos saque de tu camino, que nos aparte de tu salvación. Por eso tú mismo dijiste que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Ayúdanos a no descuidar una salvación tan grande que tú nos regalaste por medio de tu muerte en la cruz del Calvario, por esa preciosa sangre que derramaste en la cruz. Gracias por la salvación que me diste, porque no la merecía, porque no era yo digno de esa salvación que por tu gran favor y tu misericordia me regalaste. Pero Señor, ayúdame a cuidar esa salvación tan grande. Ayúdame, Señor, a no apartarme ni a la diestra ni a la siniestra. Yo quiero caminar en tu camino, Señor. Quiero mirar tu rostro cuando tú vengas por tu iglesia. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas que quizás han tropezado, han resbalado, han caído. Levántalos, fortalécelos, que ellos procedan al arrepentimiento para que alcancen perdón y vida eterna, Señor. Que esta palabra, Señor, toque los corazones, mi Dios, y nos ayude a vivir en santidad, porque ciertamente sin santidad no vamos a poder mirarte, no vamos a poder verte, no vamos a poder estar contigo, Señor, por la eternidad. Aquí estamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Que no regrese vacía, que quede sembrada en buena tierra y que dé su fruto a su tiempo, papá. Hoy te lo pedimos. También asimismo te pido por aquellos que están enfermos. Levántalos, sánalos, restáuralos. Aquellos que están en una cama de hospital, aquellos que están sufriendo esta enfermedad, Señor, de COVID, que usted les muestre su salvación, que usted tenga misericordia de ellos, de los enfermos, los doctores, las enfermeras, todos los afanadores, los que trabajan en un hospital, Señor. Tenga misericordia de ellos. Perdona nuestras ofensas, perdona los pecados de esta tierra, Señor. Redarguye, porque yo sé que tú has permitido esto para hablar a las gentes que se vuelvan a ti, porque tú eres el único que puede salvar, tú eres el único que puede sanar. Gracias te doy, porque tú has levantado al enfermo, tú has fortalecido al cansado, Señor. Tú le has dado salvación y vida eterna a aquel que viene ante tu presencia con un corazón humilde, contrito y humillado. Gracias, papá, por todos aquellos que están ahí mirando detrás de esta cámara, detrás de este, Señor. Yo te pido, Padre, que los bendigas. Bendice sus mesas, sus casas, sus trabajos, sus hogares, sus manos, Señor. Que no falte el pan de cada día, mi Dios. Pero sobre todo, que no falte tu presencia en sus corazones. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos vemos el martes para un mensaje más de salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.